Vamos a ubicarnos entonces en la página 24 y en la lección número 9. ¿Cómo les fue con esta lección? ¿Cuántos la hicieron? A ver, levanten la mano los que la desarrollaron. Vamos a ver. El paso número 9 dice, Dios no perdonará a alguien como yo. Dios no perdonará a alguien como yo. Recordemos que lo que estamos mirando en todo este discipulado es ¿qué? Las mentiras, correcto. Esto es una gran mentira. Dios no perdonará a alguien como yo. Entonces vamos a ubicarnos en el recuadrito y vamos a empezar aquí mirando esas preguntas que están en el recuadro. La primera dice, falso y verdadero, dice, hay muchos pecados que Dios no está dispuesto a perdonar. ¿Eso es falso o verdadero? ¿Y por qué es falso? Un hermano que me diga por qué eso es falso. A ver, hermanita Luz Dari primero. Correcto, hermanita Luz Dari. Hermanito Guillermo. Bueno, y ahorita vamos a estar mirando un poquito acerca de eso. Vamos a ver si llegamos hasta ahí hoy con la ayuda del Señor con respecto a lo que dice el hermanito Guillermo. Hermanitos, creo que la prueba, ¿cuál será la prueba más grande de que Dios está dispuesto a perdonarnos? El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Claro que sí. Entonces vamos a trabajar un poquito en esta primera pregunta. Dice, hay muchos pecados que Dios no está dispuesto a perdonar. Vamos a ir primeramente a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, y vamos a ubicarnos en el versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 9. Dice la bendita palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanitos, aquí tenemos una lista. En la Biblia encontramos varias listas de pecados. Hay pasajes de las Escrituras que nos ofrecen listas de pecados. Una de las más amplias es la que está por acá, como en Gálatas capítulo 5, donde habla de las obras de la carne. Pero esta de Corintios también nos ofrece un buen ramillete de pecados. ¿Cuál es el problema? Bueno, el apóstol está diciendo aquí, en el versículo 9 dice, ¿acaso no saben ustedes? O sea, es que están ignorando lo que les voy a decir. Dice, ¿acaso ustedes no saben? Dice, ¿no sabéis? Dice, primero, que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí nunca hemos cometido una injusticia? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos cometido injusticias? Todos hemos cometido injusticias. Y uno es injusto muchas veces de hasta en formas que ni percibe. Por ejemplo, en el trato con las personas, en las actitudes, en muchas cosas que a veces pasan desapercibidas. Llega a ser un injusto con las personas, ¿cierto? Y especialmente con las personas que uno ama, ¿cierto? Con los más cercanos. Entonces aquí el apóstol dice, ¿acaso ustedes no saben? Dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice, no erréis, dice, no se equivoquen. Les dice el apóstol San Pablo a los Corintios, no se equivoquen, no erréis. Dice, y empieza la lista, ni los fornicarios. Empieza con una palabra que es muy amplia. Esa palabra fornicación es una palabra demasiado amplia. Tiene que ver con una serie de aspectos
no solamente morales y físicos, sino también de orden espiritual. O sea que la fornicación es un pecado demasiado amplio. Es tan amplio que incluso el mismo adulterio puede caber dentro de ese pecado de la fornicación. O sea, no es solamente relaciones ilícitas antes de un matrimonio. Eso abarca muchísimas cosas más. Lujuria, lascivia, concupiscencia. Todo eso está enmarcado dentro de la fornicación. Entonces, un pecado muy amplio. ¿Y quién no lo ha cometido? ¿Quién no ha incurrido en un pecado de esto? Yo creo que todos lo hemos hecho. Fornicarios. Luego dice, ni los idólatras. Y sabemos que la idolatría no se resume a la adoración de una imagen, es mucho más amplio. Es cuando se tienen cosas que desplazan nuestro amor por el Señor, cuando el Señor no ocupa el primer lugar, cualquier cosa o persona. Idólatras, ni los adúlteros, que también lo entendemos, ni los afeminados. ¿Entre qué? Hermanita, la palabra adúltero tiene que ver específicamente o especialmente cuando una persona es casada y le es infiel, por ejemplo, a su cónyuge, aunque el adulterio espiritual tiene que ver con el hecho de dejar a Dios también para adorar, por ejemplo, un ídolo. Eso sería adulterio espiritual, como lo que pasaba con la nación de Israel. Pero la palabra fornicación es mucho más amplia y va más allá, digamos, de una infidelidad matrimonial, porque eso incluye personas solteras, incluye también una cantidad de pecados que puede cometer cualquier persona, como la lujuria, la concupiscencia, la laxivia y toda esa serie de pecados. Entonces, eso es un término mucho más amplio. Entonces, casi que podríamos decir que un adúltero es un fornicario, porque la palabra fornicación es mucho más amplia, muchísimo más amplia. O sea, abarca una variedad, una gama mucho más amplia de pecados, la fornicación. Bueno, sigue diciendo acá, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, pecados que Dios ¿qué? Aborrece, detesta, abomina, y que los estamos viendo hoy como algo normal en la sociedad, esta situación de ideología de género. Entonces, tremendo lo que ha caído los seres humanos. Luego dice, ni los ladrones. Muchos diríamos acá, ¿no? Yo nunca me he robado nada. Hermanito, si usted roba 10, 15 minutos en su trabajo, si yo lo hago, estoy robando, estoy robando. Dice, ni los avaros, la avaricia y la codicia son pecados bastante serios delante del Señor. Cuando la persona está como acariciando las cosas materiales, el dinero y todo ese tipo de cosas, eso no está bien visto a los ojos de Dios. Uno debe tener expectativas y debe trabajar y debe luchar, sí, por muchas cosas de la tierra, porque también la Biblia dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma, y Dios aborrece la pereza, y la Biblia dice que el alma de los diligentes va a prosperar, pero cuando el corazón de la persona está en las riquezas o en los bienes materiales, eso llega a ser un pecado delante de Dios, que desplaza el amor por el Señor. Sí, hermanita, para eso, allá vamos a llegar, porque es lo que estamos estudiando precisamente. Dice, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Este sí que es otro pecado que a veces pasa un poquito, a veces desapercibido. Esa palabra maldiciente, ¿qué significa esa palabra? Exactamente. Y eso incluye cualquier cosa que yo diga en contra de mi hermano o de un vecino, de cualquier persona. Y eso incluye también un vocabulario soez y grosero. La palabra del Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice la palabra de Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol San Pablo. Ni los estafadores, que esto sí que hay, heredarán el reino de Dios. Entonces el apóstol San Pablo le dice a los corintios, mire, toda persona que vive inmersa en esto, en toda esta clase de pecados, pues lógicamente es una persona que no tiene a Cristo, vive sumergida en todo eso. Y como vive sumergida en todos sus pecados, cerrándole el corazón al Señor Jesucristo, por esa razón va a llegar a ser ¿qué? Reo de condenación. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo aquí?
Mira el versículo 11. ¿Y esto qué? Mire esa palabra que aparece ahí. Esto erais. Esa palabra erais, ¿qué es? Es un verbo. ¿Y está conjugado en qué tiempo? Está conjugado en pasado. Esa es una realidad que nos debe impactar a nosotros. O sea, nosotros como cristianos debemos ser conscientes que nosotros, ¿qué? Éramos. Porque si todavía somos, tenemos que revisarnos, ¿cierto? Si todavía estamos amando el pecado, en la práctica del pecado, debemos revisarnos porque la Escritura dice que los hijos de Dios no practican, no es que no lo cometan, no practican el pecado, no viven en la práctica del pecado. Dice Primera de Juan, esto erais algunos, pero mire esta parte, mas ya habéis sido ¿qué? Ya habéis sido lavados. ¿Qué significa la palabra lavados? ¿Y qué más puede significar? Perdonados. Ya hemos sido lavados. Esa palabra lavado tiene que ver con ¿qué? Con el perdón, con la limpieza. Entonces dice que ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados. O sea que hemos sido puestos aparte para la gloria de Dios. Dice, antes presentábamos nuestros miembros como instrumentos de pecado para servir a la iniquidad. Ahora, como siervos de Dios, debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia, ¿cierto? Para servir al Señor. Entonces dice aquí, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. O sea que el Señor ya nos ve como justos a través del Señor Jesucristo. Dios ya no mira esa lista de pecados porque han sido lavados, sino que nos ve como justos en Cristo. Dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Claro que sí, tanto el Señor Jesucristo como el Espíritu Santo hacen parte de esa nueva realidad del cristiano. Entonces hay muchos pecados que Dios no está dispuesto a perdonar. Mire toda esta lista que leímos aquí. ¿Y qué dice? Ya hemos sido ¿qué? Lavados. Claro que el Señor está dispuesto a perdonar todo eso, toda esa lista de pecados. Vamos a irnos, hermanitos, al Salmo 103. Salmo 103. Mira desde el versículo 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este es un precioso salmo. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y mira el versículo 3. Él es quien perdona ¿qué? Él es quien perdona ¿qué? Todas tus iniquidades. Esa palabra todas es ¿qué? Bueno, eso lo vamos a revisar ahorita, mi hermanito. Ahorita vamos a revisar esa parte. Ese es un punto que lo tenemos acá como en un paréntesis, ahorita lo vamos a mirar. Vamos a revisar, vamos al libro del profeta Miqueas. Miqueas. Miqueas está después de Jonás. Miqueas, vamos al capítulo 7, que es el último capítulo. Y vamos a revisar el verso 18. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Mira esta parte. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos ¿qué? Todos nuestros pecados. Es muy importante que cuando se habla del perdón, casi siempre aparecen estas palabras. ¿Qué dice aquí? Todos. No dice algunos, como dice la pregunta. Dice todos nuestros pecados. O sea, el Señor está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados.
Verso 18. El 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Que es lo que estamos hablando. Y olvida el pecado de quién. Dice del remanente de su heredad. ¿Por qué del remanente? ¿Por qué no de todos? ¿Quiénes van a ser salvos en Israel? Todos. ¿Quiénes? ¿Y qué es lo que ha hecho el remanente para recibir la gracia de Dios y la salvación de Dios? Creer y arrepentirse. Y en el día de hoy también hay un remanente, podríamos decirlo, de entre todos los gentiles, también hay un remanente que son los que nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo. El resto siguen sin arrepentimiento, sin perdón, sin salvación. Por eso aquí habla claramente que el perdón es para el remanente, o sea, los que se arrepienten, los que nos arrepentimos. Porque la Biblia también dice por ahí en Romanos, no toda la nación de Israel va a ser salva, no todos. O sea, no todos los que descienden de Israel son israelitas por ser descendientes de Abraham, pero no todos van a alcanzar la salvación, solamente los que se arrepienten. Todos esos hacen parte del remanente de Dios, todos. Mejor dicho, en otras palabras, en la tierra Dios siempre ha tenido un remanente, siempre. Si ustedes miran desde Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, siempre habrá un remanente. A través de todos los siglos y de toda la historia, siempre será un remanente. ¿Y qué es un remanente? Un remanente es un puñadito de entre los israelitas, un puñadito de entre los gentiles, que alcanzamos el perdón de Dios por su gracia, por su misericordia, por un genuino y sincero arrepentimiento. Ese es el perdón de Dios, por un sincero y genuino arrepentimiento. Y eso ha sucedido en todas las épocas de la historia, solo con un remanente. Por eso dice acá, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Porque el perdón de Dios está abierto para toda la raza humana, cualquiera. Señor Jesucristo se paró delante de las multitudes y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La salvación está abierta para todos, pero solamente un puñadito llegan a recibir o llegamos a recibir esa gracia y esa misericordia y ese perdón. Por eso habla del remanente de su heredad, porque sabemos que Israel hace parte de esa heredad del Señor, como lo somos también nosotros ahora. La Biblia dice que nosotros en Cristo somos ¿qué? Que somos coherederos con Cristo. O sea que para nosotros también es esa herencia de la vida eterna. Dice, y que no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en ¿qué? En misericordia. Y aquí dice el versículo 19, dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros y dice que va a sepultar nuestras iniquidades y las va a echar en lo profundo del mar y que va a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, tremendo lo que hace el Señor contestando esta pregunta, ¿cierto? Estamos contestando esta pregunta. Sí, la primera. Vamos a revisar otros textos. Profeta Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Claro que sí, mi hermanita. Mucho más. Isaías capítulo 43, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Interesante versículo, precioso versículo. Dice, está hablando el Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones, pero ¿por qué? Por amor de mí mismo. Esto nunca se nos puede olvidar. Porque ahorita vamos a mirar otro punto donde dice que si nosotros realmente merecemos o no merecemos, ¿cierto? El perdón de Dios. No, hermanitos, el perdón de Dios se obtiene solamente ¿por qué? Por el amor
de Él mismo. O sea, Dios, su esencia es ¿qué? El amor. La esencia de Dios es el amor. Y es la razón por la que nosotros alcanzamos, obtenemos el perdón de Dios. No es por méritos humanos, ni siquiera porque una persona se maneje bien, no. Es por el amor de Dios, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y eso nunca se nos puede olvidar, porque hay religiones que enseñan o pretenden enseñarle a las personas que pueden ganarse en el perdón de Dios con méritos humanos, haciendo cosas. Eso no es así. Es que uno no, o sea, si uno dice Dios tiene amor, está diciendo lo que es correcto. Claro, Dios tiene amor, pero no más que eso, tiene que decir es que Dios es amor, o sea, es la esencia de Dios, así como Él es justo, como Él es puro, como Él es perfecto, como Él es soberano. Todo eso hace parte de su esencia, pero la esencia misma de Dios es el amor. Exactamente, primera de Juan, primera carta del apóstol San Juan, texto muy conocido. Primera de Juan capítulo 1. Y el versículo 9. San Juan capítulo, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, bueno, vamos a leerlo desde el 5, para que entendamos bien el versículo 9. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Aquí encontramos otra esencia de Dios, ¿cierto? Dice que Él es, así como Él es amor, Él también es ¿qué? Luz. O sea, en Él no hay ningunas tinieblas. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? Nos limpia de todo pecado. Otra vez, la palabra todo, de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ahora mire el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Otra vez, mire que siempre que aparecen estos pasajes sobre el perdón, siempre aparece la palabra que, todo, todos, siempre aparece ahí. Aquí está diciendo, y aquí hay un sí que es condicional. ¿Cuál es el sí condicional del versículo? Es el primero, ¿cierto? Si confesamos, mire, yo puedo saber y estar convencido, decir, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es misericordioso, yo sé que Dios perdona, pero ese simple conocimiento a mí no me va a dar el perdón. O sea, es imposible que yo alcance el perdón de Dios solamente por saber que Dios es misericordioso. ¿Por qué se los digo? Porque hay mucha gente afuera que dice Dios es misericordioso. Y el día que yo muera, Dios me va a salvar porque Dios es bueno. Pero eso no es lo que me da a mí la salvación. Es sí confesamos. Y ese confesar significa un verdadero y genuino arrepentimiento. Por eso dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 3, verso 19, dice la palabra de Dios allí, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Lo dice allá en Hechos de los Apóstoles. Y tiene que ver mucho con lo que dice este versículo, porque el texto dice así que arrepentíos y convertíos ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Sin arrepentimiento, sin conversión, sin confesión sincera, no puede haber perdón de pecados. Así como no puede haber perdón de pecados sin el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, porque también dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, una condición para el perdón fue el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Por eso dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión.
pero también sin confesión, sin arrepentimiento, tampoco hay perdón. No lo hay. Así yo lo sepa, si yo no estoy dispuesto a confesar mi pecado, no va a haber ¿qué? Perdón. Y ahora sí vamos a entrar en el puntico que he mencionado a los hermanos allí. Vamos a irnos a San Juan capítulo 3 para mirar ese puntico. San Juan capítulo 3, Evangelio. Y vamos a leerlo desde el versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a detenernos en el 18 y en el 19, para mirar qué es lo que condena a una persona. O sea, cuál es el pecado imperdonable, cuál es el pecado que Dios no le va a perdonar a un ser humano. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. Cuando uno lee Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para quién, para los que están en Cristo Jesús. O sea, queda muy claro que al aceptar al Señor Jesucristo, ya no queda ninguna condenación para el ser humano, para el que se arrepiente. Pero mira lo que dice aquí: pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón por la que la persona que no cree ya ha sido condenada? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está el pecado imperdonable. Resulta de que la blasfemia contra el Espíritu Santo la cometieron los hombres, fariseos incluso, que estuvieron directamente delante del Señor, cuando el Señor estaba echando fuera demonios, estaba sanando endemoniados. Estos escribas se atrevieron a decirle al Señor que él, con el poder de Satanás, de Belcebú, dice, estaba echando fuera a los demonios. Eso fue una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso lo cometieron esos fariseos en contra del Señor. En este momento, pues no podríamos hacer nosotros lo mismo. No estamos en el tiempo del Señor, no estamos presenciando un milagro donde el Señor esté sacando demonios para cometer semejante pecado. ¿Cómo se traduce ese pecado en el día de hoy? ¿Quién es el que realmente rechaza también o quién es el que comete ese pecado? La persona que rechaza al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que está rechazando realmente? Está rechazando el testimonio del Espíritu Santo, porque ¿quién es el que viene a convencernos de pecado? ¿Quién es el que nos muestra al Señor Jesucristo? La Escritura dice que él daría testimonio de quién. El Espíritu Santo daría testimonio de quién. Del Señor Jesucristo. Ustedes lo leen en el capítulo 15, en el capítulo 16, 14, 15, 16 de San Juan. Claramente dice que el Espíritu de Dios, su principal finalidad en la tierra es dar testimonio del Señor Jesucristo. Cualquiera que rechaza al Señor Jesucristo está rechazando el testimonio del Espíritu. Exactamente lo mismo que hicieron los que apedrearon a Esteban. Y Esteban los acusa ya en el capítulo 7 de Hechos. Dice, vosotros, dice, duros de corazón, incircuncisos de oídos, vosotros resistir siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y por eso le dieron muerte. Entonces, toda persona que rechaza a Cristo en este momento está rechazando el testimonio del Espíritu Santo de Dios. Está echando por tierra las palabras
que el Espíritu Santo de Dios trae para convencerlo de su pecado. Por eso es tan claro este pasaje de San Juan. Aquí en San Juan dice, ¿quién es condenado? Verso 18. Pero el que no cree, o sea, el que no cree ¿a quién? Al Señor Jesucristo, el que no se arrepiente, el que no lo recibe, esa persona ha sido ya condenada. ¿Por qué razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Allá en Romanos 10 dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? Es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Rechazar ese testimonio que es del Espíritu de Dios es acarrearse la condenación. Entonces el único pecado que Dios no le va a perdonar a un ser humano es rechazar a Cristo, porque está rechazando el testimonio del Espíritu Santo. Porque el Evangelio lo testifica es ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia dice que el nuevo nacimiento se da por el Espíritu y por la palabra. Porque es la palabra y es el Espíritu el que nos lleva a ese nuevo nacimiento, a ese convencimiento de pecado y a mirar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces dice aquí que la persona que no cree ya ha sido condenada porque está rechazando al unigénito Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo, al Salvador, al único que le puede salvar. Y verso 19 vuelve y lo aclara más. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y quién es la luz? El Señor Jesucristo. Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, ¿cómo resume este versículo la condenación? ¿En qué consiste la condenación? ¿Para quién es la condenación? Para los hombres que aman más las tinieblas que la luz. Porque realmente, si vamos a buscar una excusa de por qué los hombres no creen en el Señor, yo creo que no hay un versículo que sea más claro que este. La persona puede argumentar cantidad de cosas, pero realmente en el fondo es simplemente que el hombre ama más al pecado que a Dios. Y esa es la razón por la que los hombres no se arrepienten, porque tratan de justificar su vida, su comportamiento, todo lo que sea. Entonces, hermanitos, queda claro, el único pecado que lleva a la condenación es ¿qué? Rechazar al Señor Jesucristo, porque rechazarlo a Él es rechazar el testimonio del Espíritu Santo, es resistir al Espíritu Santo de Dios. En eso se traduciría actualmente lo que sería blasfemar al Espíritu Santo, o sea, es rechazar su testimonio, porque ese es el pecado realmente que condena. Hermanita Elizabeth. No, el nuevo nacimiento, según dice primera San Juan capítulo 3, se produce por la intervención del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. O sea, porque eso lo dice en San Juan 3. La palabra del Señor dice precisamente aquí, en el versículo 5, 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso rechazar el testimonio del Espíritu y la palabra es lo que lleva realmente a la condenación, porque rechazar al Señor Jesucristo. Entonces queda clara esa primera pregunta, ¿cierto? Bueno, vamos a avanzar hacia la segunda. La segunda pregunta. Aunque ya he confesado mis pecados, sigo sintiéndome mal. Dios no me ha perdonado. ¿Eso será falso o verdadero? Entonces, ¿en qué radicará ese sentimiento de culpa? O sea, ¿cuál será la base para ese sentimiento de culpa? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué una persona se siente así? Bueno, puede estar dudando de la promesa de Dios. ¿Qué más puede estar pasando? Puede ser que sea una persona que no ha llegado realmente a los pies del Señor, que no ha recibido realmente el perdón de Dios. Hermanita Marlene, ¿qué opina?
Bueno, no conoce lo que la palabra enseña. Hermanito William. Bueno, una mentira del enemigo, claro. Vamos a revisar un poquito la palabra de Dios y vamos a mirar qué puede estar pasando en el corazón de una persona que piensa de esa manera. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Y el versículo 13. Este versículo lo hemos leído muchas veces, pero mire lo que dice. El que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. ¿Qué más dice el versículo? Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Creo que en buena medida, mis hermanitos, lo que sucede cuando una persona no se siente perdonada, es muy probable que le esté pasando lo que está diciendo el versículo. Es muy probable que la persona esté confesando su pecado, pero no se esté apartando de él. Entonces, como está viviendo en ese pecado, aunque lo está confesando y luchando con él, entonces no siente el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque está luchando con esa situación. O sea, es algo que lo tiene en una batalla espiritual. Pero el texto dice, primeramente dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Hermanito, nosotros debemos ser conscientes de esto. Nosotros cuando cometemos pecado, ¿y cuándo cometemos nosotros pecado? Cada mes, cada año. O como nos han dicho algunas personas por ahí, yo me topé con una señora, mi hermano se topó también con un caballero por ahí que nos afirmaban, dice, desde que yo recibí a Cristo, no volvió a cometer un solo pecado. Ese día yo la llevé a esa señora a Primera de Juan. Le dije, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y la señora se paró en la raya y dijo, yo desde que recibí a Cristo no he cometido ni un solo pecado. Ya pecó, ¿cierto? Pero mire, esta es una realidad que a veces nosotros no, o sea, como que no la asimilamos, no la pensamos, o sea, no la meditamos, que el que encubre sus pecados no va a prosperar. De pronto no se le da la seriedad del asunto, ¿cierto? Pero mire, por ejemplo, cuando a uno se le zafa una palabra, cuando uno tiene una mala actitud, cualquier cosita de esas con la que uno está molestando a la persona que está ahí con uno, o cuando pasa un pensamiento feo, sucio por nuestra mente. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar. O sea, mientras nosotros no estemos dispuestos a confesar todos los días y en cada momento nuestro pecado, no vamos a progresar. O sea, no vamos a crecer espiritualmente, no vamos a avanzar, nos vamos a estancar y es más, vamos a retroceder mientras no estemos dispuestos a confesar el pecado. Por eso dice que el que los encubre no va a prosperar. ¿Qué le pasó a David? ¿Qué le pasó al rey David cuando él trató de encubrir su pecado? Él estuvo como un año tratando de encubrir su pecado. Prosperó. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que su verdor se convirtió en sequedales. O sea, perdió la comunión con Dios. No tenía libertad. El dulce cantor de Israel no tenía libertad ni para escribir salmos, ni para adorar al Señor, para nada. No tenía el gozo. Por eso él ora en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque se pierde la paz, se pierde el gozo, se pierde la tranquilidad. El que encubre sus pecados, dice, no va a prosperar. Eso es un principio, eso es una norma. O sea, eso es algo que cuando se hace, trae la consecuencia. El que encubre sus pecados no va a prosperar. Estos son principios bíblicos. Pero sigue diciendo, más el que los confiesa. ¿Qué es confesar? ¿Qué dice Yamile? ¿Qué es confesar? Elizabeth.
Exactamente. Hermanita Cecilia. Es reconocer. ¿Quién más tiene un concepto de lo que es confesar? Hermanito Guillermo. Reconocer y expresar. Hermanita Marleni. Bueno, arrepentirme de lo que sé que está mal. ¿Quién más me levantó la mano por ahí atrás? La hermanita Gloria. Bueno, despojarme. ¿Quién más dijo algo por aquí? Bueno, declararlo. Hermanita Miriam. Correcto. Lo que acaba de decir la hermanita Miriam es muy importante también. Es estar de acuerdo con Dios. ¿Sabe qué es confesar? Es decir lo mismo. Realmente es el significado de la palabra. Confesar es decir lo mismo. O sea, yo dije una grosería. Señor, dije una palabra. O sea, una ociosidad, una grosería. O sea, eso es confesar, es decir exactamente lo mismo que yo hice, lo mismo que yo pensé, lo mismo que dije. Sin disfrazarlo, sin maquillarlo, sin, Señor, es que estamos en un cuerpo de debilidad, tú sabes que soy muy frágil, que soy muy débil. Esos son excusas. No, hay que decir las cosas como son, confesárselas al Señor. Por eso dice, más el que los confiesa, y aquí viene lo importante, que lo mencionaron casi todos ustedes. El que los confiesa, ¿y qué más? Y se aparta. Aquí viene la parte que a nosotros no nos gusta. Aquí viene la parte que uno diría que es la parte difícil. De pronto confesarlo puede resultar penoso, vergonzoso, difícil. Se confiesa el pecado. Pero ¿qué tal esta otra parte? ¿Qué tal esta? Porque es que con el Señor no son palabras. Nosotros a veces pensamos que con el Señor, no, pues ya hice una oración hermosa, ya con eso quedé bien con el Señor. Pero el Señor no está mirando tanto nuestras palabras. También las mira, claro que sí. Mire, nuestros hechos, hermano, nuestras acciones. Porque si nosotros confesamos el pecado y no nos apartamos de él, es como si no lo hubiéramos confesado. O sea, perdimos el tiempo. Lo confesamos y seguimos en él. No estamos haciendo absolutamente nada. O sea, eso no es confesar el pecado. O una intención sincera de abandonar el pecado. Dice, por eso dice que el que lo confiesa y se aparta, son dos condiciones. Por eso dice, el que los confiesa y se aparta, esa persona va a alcanzar ¿qué? Misericordia. ¿Y cómo se va a ver la misericordia reflejada en nuestra vida? Al confesar y apartarnos. ¿Saben qué se ve reflejada la misericordia? Paz, comunión con Dios, gozo, libertad. Todo eso es la expresión de la misericordia de Dios en nuestras vidas, cuando confesamos y nos apartamos. De lo contrario, no vamos a prosperar nunca. Vamos a estar todo el tiempo que, como decíamos por ahí, estás como alicaído primo, ¿cierto? De ala caída. Mire otros textos de la palabra, que el tiempo se nos voló. Salmo 103, libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Salmo 103. Y vamos a leerlo desde el versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Qué tal que el Señor guardara el enojo para siempre? ¿Qué sería de nosotros? No ha hecho con nosotros, mire esto, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque si no ya hubiéramos sido ¿qué? Barridos, consumidos, aniquilados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras ¿qué? Nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. Ahí está, mis hermanitos. Cuando nosotros confesemos un pecado a Dios y estemos dispuestos de corazón para apartarnos de Él, recibamos el perdón de Dios. Porque Él es un Padre compasivo. Dice que Él está dispuesto a alejar nuestras rebeliones y pecados, como está lejos el oriente del occidente. ¿Cuántos kilómetros hay entre el oriente y el occidente? Eso sería imposible de medir. Eso es una cosa que no se puede medir. Por eso está aquí. Eso es inmedible. ¿Por qué? Porque nadie puede dar una distancia que separa el oriente del occidente. Eso es imposible. Nunca se podría dar una medida de esas. Dice, como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar nuestras rebeliones. Y también como el Padre se compadece de los hijos, así mismo se compadece Dios. ¿De quién? Mira esta parte. Porque a veces nosotros leemos la palabra y absorbemos lo que nos interesa, ¿cierto? Pero se nos olvidan se nos olvida a veces leer el versículo completo. Aquí dice, ¿se compadece Jehová de quién? O sea, ¿de quién tiene el Señor compasión? Dice, de los que le temen, de los que le temen. ¿Por qué no pereció Noé en el diluvio? Porque Dios se compadece de quién? De los que le temen. ¿Por qué Lot no quedó calcinado en Sodoma y Gomorra? A pesar de que estaba en el lugar equivocado. Bueno, la Biblia dice en San Pedro, dice que ese justo afligía cada día su alma, viendo y oyendo las cosas que pasaban allá. Era una persona que estaba metida en el lugar donde no debía estar metido. La Biblia dice que Lot fue colocando sus tiendas hasta que resultó metido ¿en dónde? En Sodoma. O sea, la corrió acá un poquito y dijo, no, esto está como bueno, se corrió otro poquito más para allá. Eso, y se fue corriendo hasta que terminó a las puertas de Sodoma y metido en la ciudad de Sodoma. Sin embargo, dice que él afligía su alma viendo las iniquidades que pasaban en Sodoma. ¿Por qué? De todas maneras Dios se compadece ¿de quién? De los que le temen. Había algo de temor en el corazón de Lot, a pesar de todo lo que se vio, ¿cierto? Pero también dice el versículo 14, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. O sea, en otras palabras, se acuerda de que realmente no somos nada. Y sin Él, nada podemos hacer, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanitos, se nos fue el tiempo. Me dijeron que fuera juicioso, que a las 8:50 estuviéramos terminando la clase. Ustedes lo van a tener que analizar. Ustedes lo van a tener que analizar y lo vamos a trabajar en la próxima clase con la ayuda de Dios. Vamos a orar.